En esta ocasión vamos a hablar del tema de los ámbitos del desarrollo de la profesión en el contexto social. En nuestro caso, nuestra profesión es Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Para empezar, debemos definir qué es el contexto social. El contexto social, o también conocido como ambiente social o entorno social, es el espacio dentro de la sociedad que en un evento o en una cosa ocupa. Es decir, las situaciones de tipo social, lo sea referidas al funcionamiento de la sociedad, en las que se produjo o que condiciona su aparición. Es decir, es la configuración de la sociedad en el momento histórico en el que un hecho se produjo o en el que se organiza o que una organización opera, o en el que un individuo vivió su vida. Es decir, el entorno social es el lugar donde todos los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de vida, trabajo, economía, nivel de ingresos, nivel de educación y están relacionadas con los grupos a los que pertenece a este mismo grupo. Ya dicho este concepto principal, ahora podemos pasar a los temas principales. El primer tema principal sería de cómo influye el contexto social en la educación, en la comunicación y las herramientas empleadas para fomentar el aprendizaje. El primer aspecto donde se involucra el alumno, ya sea que el inmenso en ello siendo que participe en los diferentes sembradas que lo caracterizan. Debido a esto, el comportamiento que refleja el niño en el aula es un espejo de la sociedad, también que se manifiesta las actitudes y habilidades que posee, debido al momento que ejerce una dinámica o deporte. Expone todo lo que anteriormente había desarrollado y desahoga sus malos aprendizajes, como también obtiene motivación positiva durante su desenvolvimiento en sus ejercicios. El contexto social contribuye al entorno en el que transcurre y acontece el hecho educacional, que influye o indice poderosamente en el desarrollo. La vinculación en los centros escolares como su entorno es un factor importante para la calidad e innovación educativa. Un ejemplo de esto que puedo dar sería el siguiente. En una actividad deportiva, un alumno va a ser obligado a participar en una de las siguientes actividades deportivas, en la que en ese momento va a desarrollar algunas habilidades que en un futuro le pueden servir para su vida diaria. Dicho esto, podemos pasar el siguiente tema, que sería de cómo influye el contexto social en una empresa. Influye de acuerdo a los factores que condicionalmente la actividad empresarial. Es decir, las condiciones o ambientes sociales que tengan los trabajadores que hagan la vida en el área laboral. De igual forma, cada vez viene siendo percibida más intensamente y condicionalmente por los agentes sociales integrados del mismo. En contraprestación, se exige a la empresa que su ocupación sea consciente de esa transferencia socioeconómica de sus actividades. En otras palabras, que asuma su responsabilidad social y comprobando a sus nuevos proyectos de objetivo, metas relacionadas con el bienestar social y la calidad de vida. Es decir, una empresa puede operar mejor que otra en determinado contexto social o socioeconómico. Si en un descubrimiento científico bien se puede condicionar por el contexto social de las organizaciones implicadas en ello. Bueno, me tocó a mí hablar sobre el tema de ámbitos del desarrollo de la profesión de tecnologías de la información y comunicación. En la actualidad se está produciendo una profunda transformación social, económica y política motivada por el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs. Se está asistiendo a un proceso de grandes cambios tecnológicos
que permiten configurar la denominada sociedad de la información. Las tecnologías de la información y comunicación forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir amplian nuestras capacidades físicas, mentales y las posibilidades del desarrollo social. El uso excesivo y cada vez más integrado en los mismos aparatos y códigos de las TICs es una característica y factor de cambio de nuestra sociedad actual, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y un marco de globalización económica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida, como es el acceso al mercado de trabajo, a la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial, el artístico, el ocio, la comunicación, la información, la manera de percibir la realidad y de pensar, las organizaciones, las empresas e instituciones, sus métodos y sus actividades que realizan, la forma de comunicación intrapersonal, la calidad de vida, la educación, etc. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos porque sean estos los que sean, siempre requieren de una cierta información para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras personas. Y eso es precisamente lo que nos ofrecen las TICs, como por ejemplo los servicios de correo electrónico, almacenamiento en la nube, educación a distancia, banca electrónica, juegos en línea, servicios de entretenimiento y comunidades virtuales. El Internet es más que una tecnología, es un medio para todo. Medio de comunicación, de interacción, de organización social, un medio en el que se basa una nueva sociedad en la que ya vivimos, la sociedad en red. En sí, la sociedad en red en nuestra nueva sociedad y en la cual está sujeta a cambios continuos, los cuales seguirán ocurriendo en la medida que la tecnología va avanzando. Como por ejemplo, ahora tenemos este caso de que es el metaverso creado por Facebook o Meta, que es un cambio que viene a revolucionar, es una nueva forma de tomar clases, de tener conferencias, de ser un poco más interactivo. Para concluir, hablaremos de los campos más notables en los que un ingeniero en tecnologías de la información y comunicaciones se puede desempeñar. Empezamos por la ingeniería de software. Este es un campo que ha estado bastante en auge en los últimos años y sigue estándolo, pues dentro de sus diferentes ramas aún no hay profesionales suficientemente experimentados y formados para cubrir la demanda que existe. Luego tenemos dentro de la ingeniería de software la inteligencia artificial. Este campo va tomando cada vez más terreno, puesto que nos ayuda a facilitarnos y agilizarnos los diferentes procesos que llevamos a cabo. También nos ayuda a entender y captar patrones mucho más rápido. La ciencia de datos es muy utilizada y muy necesaria para los campos, por ejemplo, de negocios, de marketing, pues nos muestra, similar quizás a la inteligencia artificial, patrones de comportamiento en forma de estadísticas de diferentes poblaciones. También tenemos el campo de la arquitectura de infraestructura tecnológica. Este se puede dividir principalmente y a rasgos generales en dos.
la arquitectura física, el hardware, y la arquitectura lógica, el software. En la arquitectura física, un ingeniero en TICS puede desempeñarse en el desarrollo, en el diseño de redes. Redes, por ejemplo, utilizando cables, switches, routers, todo lo referente al hardware y que viene con la parte física. En cuanto a la infraestructura lógica de software, podemos encontrar la forma en la que se despliegan sitios web, por ejemplo, en la nube. También cómo estructuramos sistemas de información en bases de datos, por ejemplo. Luego tenemos dos campos que actualmente se están volviendo tendencia por la utilidad que presentan y porque la tecnología actual, los avances tecnológicos permiten que se pueda utilizar de manera más habitual y más democrática. En primer lugar tenemos a las tecnologías blockchain. Dentro de las tecnologías blockchain tenemos posibilidades como generar identidades digitales, aunque a esto hay que sumarle la peligrosidad que suscita el robo de identidades digitales en los últimos tiempos. El blockchain proporciona un sistema único, seguro e inmutable que supone la solución óptima para el problema de la suplantación de las identidades. Tenemos el registro y verificación de datos como otro punto importante. Este proceso, sujeto en muchas ocasiones a la piratería, podría ser descentralizado para evitar que otros intereses se inmiscuyan, estableciendo así un nuevo método de registro más seguro para los usuarios. Tenemos también los contratos inteligentes. Al existir las criptomonedas, se observa un auge en estos llamados contratos inteligentes. Estos acuerdos se pueden cumplir de forma automática, ya que se materializan a través de un programa informático, y su cumplimiento no está sujeto a la interpretación de ninguna de las partes. Es por esto que se reduce el costo de tiempo y monetario. Otra posibilidad, quizás más a futuro, es implementarlo en los sistemas de votación. En el pasado se ha intentado utilizar sistemas digitales para los procesos de elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, pero al no estar suficientemente desarrollada la tecnología, estos dispositivos que se utilizaron eran muchas veces fácilmente hackeables. Con el blockchain es posible que pues ya en un mundo que es cada día más digitalizado, algunos lugares se pueden empezar a plantear implementarlos en estos sistemas, en la democracia. Y aunque algunos expertos en ciberseguridad creen que el blockchain aún no puede asegurar la garantía de un voto electrónico, algunos estados de los Estados Unidos de América, como Virginia Occidental, ya han puesto en práctica esta metodología. Luego tenemos la computación en la nube, que está muy relacionada con las tecnologías blockchain. Dentro de las tecnologías blockchain es posible utilizar o generar esta computación en la nube. La computación en la nube nos permite utilizar diferentes tipos de software, aplicaciones web, en diferentes formatos, como el software como servicio, que nos permite, nos da la posibilidad de utilizar un programa como Word, como PowerPoint, como Google Docs, en su versión en línea y desde casi cualquier dispositivo. También está el almacenamiento, como el que ofrece OneDrive, Dropbox y Google Drive. Esto nos permite que no dependamos necesariamente de un dispositivo
como un teléfono celular, un USB o un disco duro. Pero también tenemos la posibilidad de trabajar en simultáneo con otras personas, incluso de otros continentes, mientras que ellas tengan acceso a Internet y nosotros también. Con esto concluimos el tema. Muchas gracias.